Ya, voy a intentar, es que no veo el ratón ya. Ahora. Voy a aprovechar y a cerrar todo esto. Vale. Vamos a liberar un poco de espacio aquí. Venga. Si me echas una manilla, que se abre así un poco raro. Un segundo. Es PDF, no es una presentación. Vale. Genial. Ahora sí, muy bien. Pues nada, disculpad la cuestión técnica. Vamos a ver. Esto es. Bien, pues buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por permitirme estar esta tarde aquí hablando un poquito con vosotros en este rato sobre lo que supone la tecnología en el ámbito del patrimonio. Lo que quiero que comentemos es un poco ampliando lo que ya ha hablado Zoilo. Vamos a entrar a ver un poco las posibilidades que nos ofrece esta tecnología con algunos casos interesantes y sobre todo lo voy a hacer desde la óptica y desde la perspectiva de 3D Stoa, que es la empresa que junto a otros dos socios tenemos ahora mismo y estamos trabajando en todos estos aspectos. No me quiero extender excesivamente en lo que es este proyecto, pero sí que me gustaría que entendierais un poco de dónde surge y de dónde viene. Mi carrera en este ámbito de la tecnología aplicada al patrimonio, aunque ya viene un poquito de más atrás, pero digamos que profesionalmente viene desde el año 2014, y como veis hay una serie de líneas de tiempo que se van sumando unas a otras, y es que primero comencé yo mismo a trabajar desde el ámbito tanto investigador como profesional en estos temas. Después, a partir del año 2018, asociado con mi compañero y con mi actual socio Pablo Aparicio Resco, fundamos también Core Formación, que es una plataforma de formación en patrimonio y tecnología, de la que luego os hablaré un poquito más. Y a partir del año ya 2021 es cuando fundamos 3D Stoa junto con nuestro tercer compañero y socio Miguel Fernández, que es el punto de unión entre los tres conceptos que podríamos llamar de cada uno de nosotros, unidos y haciendo una verdadera integración para abarcar todo lo que la tecnología puede ofrecernos en el ámbito del patrimonio. Precisamente este es el resultado de combinar las distintas habilidades, ¿no? Este es el surgimiento de 3D Stoa, que pues son Virtua Nostrum, que es la anterior empresa de mi compañero Miguel Fernández, PAR, Arqueología y Patrimonio Virtual, de Pablo Aparicio, y yo mismo trabajando ya en conjunto, puesto que desde hacía unos años estamos trabajando en muchos proyectos juntos. La verdad es que la cosa iba bastante bien y a lo mejor dijimos somos una empresa y no nos hemos dado cuenta. Y efectivamente así fue, y yo creo que ya un año y medio después de haber fundado 3D Stoa, creo que se ha demostrado que efectivamente este era el camino correcto. Para que entendáis un poco qué es lo que abarcamos dentro de nuestra empresa y a qué nos dedicamos, os voy a mostrar, como os decía, algunos ejemplos interesantes y podemos empezar con los museos virtuales. Creo que, Zoilo ya os ha enseñado de alguna manera un poco todo, un buen ejemplo, un interesantísimo ejemplo de museo virtual, y nosotros por nuestra cuenta también hacemos este tipo de trabajos porque creemos firmemente que el futuro y el presente pasan por la virtualización 3D de las colecciones de los museos, de tal forma que si en el siglo XIX hubo una verdadera revolución con la fotografía que ha llegado hasta el siglo XX, en el XXI nos toca hacer
una nueva revolución que no quita valor a los dibujos anteriores al siglo XIX ni a las fotografías del XIX y el XX, sino que suma y añade un elemento más, en este caso la tridimensionalidad, la posibilidad de conseguir unos modelos que sean totalmente fieles. Es lo que ahora, en estos últimos años, se da en llamar gemelo digital. Es un concepto un poco extraño y que viene de otros ámbitos, pero en realidad es así. Se trata de crear réplicas virtuales, se trata de crear piezas virtualmente idénticas a las que existen en las colecciones de museos y que muchas veces sí están en las exposiciones permanentes o en exposiciones temporales, pero que muchas otras están en los almacenes, están tan solo a disposición de los investigadores y no tanto del público, y muchas veces tampoco de los investigadores, porque la idea es que al final tú puedas consultar esta pieza, seas quien seas, desde tu casa, si quieres, sin necesidad de ir al museo, a la colección en concreto. Esto no solo mejora las capacidades de administración de los museos, sino que también la conservación y la preservación de los objetos, si no se les mueve más veces de las debidas. Y por supuesto, esto no quiere decir que ahora un investigador no pueda ir directamente al museo para investigar una pieza, que por supuesto que sí, porque hay algunos tipos de análisis y algunos tipos de investigaciones que solo pueden hacerse in situ, lo cual es también muy importante tenerlo en cuenta. Precisamente os pongo este ejemplo de una de las primeras grandes colecciones que hicimos. Ya han pasado unos cuantos años, esta colección es del año 2016, para que veáis los retos importantes a los que nos enfrentábamos ya en ese momento, con piezas con un alto nivel de brillo, porque virtualizamos las 30 mejores piezas de la colección griega del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, seleccionadas precisamente por su conservadora, para crear un repositorio virtual que me enorgullece y a la vez me entristece decir que es hoy en día todavía la mayor colección de piezas griegas disponibles en Internet, en conjunto, digamos, porque no hay una colección más grande que esta todavía. Ojalá pronto haya una más grande, porque hayamos conseguido virtualizar otras colecciones, tanto nosotros como cualquier otra persona que esté dedicando su trabajo a esta materia, ¿no? Decía que es un verdadero reto, porque la fotogrametría como tal tiene una serie de elementos, no voy a decir hándicaps, voy a decir dificultades que se pueden superar, como podéis ver en estos ejemplos, porque lo conseguimos en 2016. Imaginaos que la tecnología ha cambiado mucho y ha mejorado mucho desde entonces también, por supuesto, y es que el tema de los brillos, por ejemplo, de las piezas puede suponer un problema, como digo, un problema muy fácilmente superable, y más hoy en día, ¿no? Que a no ser que sea una pieza totalmente reflectante, tenemos muy buenas posibilidades de conseguir una buena virtualización 3D. Si queréis, al final podemos enseñar algunos modelos en tiempo real, pero bueno, para que seamos más diligentes, creo que será mejor que de momento os muestre estas imágenes, y ya digo, al final quizá podemos hacer una pequeña sesión de visualización de modelos 3D. De todas formas, si alguien quiere, por ejemplo, un poco más, al final de todas las conferencias podemos hacer alguna prueba también, incluso de otras tecnologías que os voy a mostrar ahora, como pueden ser la realidad virtual y la realidad aumentada. El tema de las virtualizaciones de las colecciones de museos tiene también un elemento interesante que se ha venido desarrollando en los últimos años, y para que veáis que tampoco nosotros nos hemos inventado nada, cogemos las técnicas directamente del mundo del videojuego. Realmente estoy hablando de lo que se conoce como la optimización de modelos, un punto crucial, fundamental, y sin el cual no existe difusión de estas piezas, puesto que pensad que, claro, estamos haciendo 200, 300 fotografías de cada una de estas piezas, y los modelos resultantes tienen varios millones de polígonos. Estamos hablando de piezas que pesan mucho en cuanto a peso digital, ¿no? En cuanto a megabytes, y si no las optimizamos, estamos abocando al olvido a estas piezas, porque solo una persona con un equipo potente o con conocimientos va a poder visualizarlas. Con lo cual, nuestra labor fundamental, y creo que ya han pasado los suficientes años como para que nos demos todos cuenta de esto, es la optimización. Es decir, que yo pueda compartir esta pieza con muy poco peso, que cargue muy rápido, pero sin perder ningún detalle. Es decir, lo que tenemos que hacer es optimizarlas de tal manera que reduzcamos el peso a un 1% y, sin embargo, mantengamos intacta toda su calidad geométrica y visual.
sé que suena complicado, pero realmente las técnicas están muy depuradas hoy en día y esto es muy sencillo y sobre todo muy necesario en el caso de las virtualizaciones de estas colecciones. Por supuesto, os pongo aquí algunos ejemplos, precisamente como la del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. También en el año 2016 estuvimos virtualizando estas piezas que forman parte de las excavaciones iniciales del siglo XVIII, tanto de Herculano como de Pompeya, como de la Villa de los Papiros. Realmente son algunas de las piezas más importantes de la arqueología romana y más icónicas, vamos a decir, que era necesario tener virtualizadas, y desde ese año 2016 pues por supuesto están ahí, pero os podría poner muchos otros ejemplos también de museos de aquí de España, en general de la península ibérica. También hemos trabajado con muchas instituciones en Portugal, y creo que estamos en un punto de inflexión ahora mismo, en un momento de cambio realmente de tendencia, puesto que son cada vez más los museos que se están uniendo, puesto que, claro, imaginad en 2015, 2016, cuando estábamos trabajando con esas primeras colecciones, tuvimos la suerte de que hubo pioneros importantes, como precisamente el Museo Arqueológico Nacional, que dieron pie a que otras instituciones fueran integrando también este tipo de colecciones virtuales en un momento en el que todavía, bueno, pues no se oía demasiado. Ahora mismo esto ya es ubicuo, esto ya es imparable, y realmente las instituciones, sobre todo las que al fin y al cabo tienen que financiar todas estas virtualizaciones 3D, se están dando cuenta de que esto es un paso totalmente necesario para no solo los investigadores, para su propia documentación de las piezas y por supuesto para la socialización del patrimonio, de cara a que cualquier persona pueda visualizar estas piezas patrimoniales, incluyendo el caso de las personas que no pueden ir hasta el museo, ya sea por una cuestión de movilidad, por una cuestión de ubicación geográfica simplemente, ¿no? Yo recibo bastantes mensajes de personas, por ejemplo, de Latinoamérica, que directamente agradecen que estemos haciendo este tipo de labores, porque son personas que no van a poder venir muchas veces hasta aquí jamás, con lo cual el hecho de poder acercarles estas piezas de forma virtual es un gran paso en ese sentido, hacia la accesibilidad completa del patrimonio. En 3D Stoa no solo trabajamos con las piezas de museos, sino que, como estáis viendo aquí, trabajamos también con estructuras, puesto que es fundamental virtualizar no solo nuestro patrimonio mueble, sino también inmueble, como en este caso que estáis viendo aquí. Trabajamos con escáneres de tipo variado, ¿no? Aquí estáis viendo este escáner láser que está virtualizando la parte interior de este conjunto, de esta iglesia, a partir del cual luego podemos hacer secciones, podemos hacer plantas, podemos hacer cualquier tipo de medición, puesto que estamos generando efectivamente lo que os decía antes, ese gemelo digital, y a todo esto le combinamos también la fotogrametría para conseguir, por ejemplo, la parte exterior. Esa parte exterior de la iglesia está hecha a través del vuelo de dron, y gracias a las fotografías que tomamos con el dron podemos integrar el escáner más fotogrametría, estas dos tecnologías que aquí se dan la mano, para conseguir lo que estáis viendo ahí, la virtualización completa de toda la estructura, tanto exterior como interior. Os hablo en este sentido del escáner precisamente porque aquí sí creo que es una herramienta fundamental para virtualización de estructuras. Y si os digo esto, os digo también lo contrario en cuanto a las piezas. Yo en ese sentido creo que el escáner láser ahora mismo no tiene absolutamente ninguna ventaja con respecto a la fotogrametría en lo que a la virtualización de piezas se refiere, especialmente por costes y sobre todo también por la tecnología, porque la fotogrametría cada vez se está volviendo una tecnología más versátil en ese sentido. Es de lo que normalmente hablamos también como de la democratización de la virtualización del patrimonio, ¿no? Porque hace unos años solo las instituciones que tenían el dinero suficiente como para poder adquirir un escáner podían virtualizar el patrimonio mueble especialmente, y ahora cualquier persona con una cámara, incluyendo la cámara del teléfono móvil, puede acercarse a ese tipo de virtualizaciones. Yo os tengo que contar precisamente que, por supuesto, además de dedicarme profesionalmente a estos temas, creo que es evidente que también son un hobby y una pasión para mí en los ratos libres, y por supuesto yo cuando voy de viaje a algún lugar, en lugar de comprarme un souvenir en la tienda de recuerdos, que encima no es que estén muy bien hechos y cada vez son peores, lo que yo hago es que directamente con la cámara del teléfono móvil, ni siquiera con la cámara profesional, los teléfonos móviles hoy en día están consiguiendo unas calidades excepcionales. Por supuesto yo no lo utilizaría para un trabajo profesional, pero sí para un trabajo impromptu en el que si
si me gusta alguna pieza, pues yo puedo hacerle simplemente unas fotos y en vez de llevarme solo una foto de recuerdo, pues lo que me llevo es la foto 3D, ¿no? Me llevo el modelo 3D completo y, como ahora veréis, tengo versatilidad luego para generar una réplica de ese souvenir virtual que me he llevado a través de otras tecnologías, como puede ser la impresión 3D o, primero, hablando de la realidad extendida. Con la realidad extendida, lo que nosotros podemos conseguir es integrar cualquier objeto, cualquier estructura, como ya os ha enseñado Zoilo, en un espacio real. Esa pieza que tenéis ahí de madera, por supuesto, no está en esa casa, sino que estamos colocándola virtualmente. Hablamos de realidad extendida en todo lo que se refiere desde la realidad virtual a la realidad aumentada o incluso la realidad disminuida, que se llama también cuando nosotros queremos eliminar algún elemento del mundo real a través de el enmascarado para que no se note que ese objeto está ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo uno de mis sueños que es poder pasear por el Foro Romano con unas gafas de realidad extendida a través de las cuales yo pueda pedirle que me muestre el Foro Romano en época augustea o en época de Constantino o en la Edad Media, ¿no? Y eso precisamente requiere tanto de realidad aumentada, añadiendo elementos que no existen, como de realidad disminuida para eliminar en mi visualización objetos o estructuras, más bien en ese caso, que no existían en ese momento todavía y que no deberían estar ahí, aunque hoy en día sí que están. Es decir, que esta inmersividad que nos permiten este tipo de tecnologías va desde introducirnos nosotros mismos en el mundo completamente virtual hasta traer elementos del mundo virtual a nuestra realidad. Ese equipo que podéis ver ahí son las Quest Pro, que son las últimas gafas de realidad virtual que han salido al mercado, propiedad de Meta, la antigua Facebook de Mark Zuckerberg, que bueno, quieren ser ahora mismo el elemento más potente en el mundo del consumidor, ¿no? Obviamente a nivel profesional sí que existen elementos ya desarrollados mucho más, que van mucho más allá en cuanto a calidad, pero ahora mismo estamos hablando de esto. Sobre todo también, y sin fijarnos tanto en estas Quest Pro, que tienen un precio un poco más elevado, si nos vamos al nivel inferior, que son las Quest 2, es un equipo de realidad virtual muy potente realmente y con el que nosotros trabajamos también a diario en proyectos, que tiene un coste muy bajo para lo que estamos hablando. Son un coste aproximado de unos 400 euros por este equipo de realidad virtual que te permite generar cualquier tipo de experiencia en un mundo paralelo, lo cual es fantástico, espectacular, si lo aplicamos a nuestro campo del patrimonio, en el que nos podemos sumergir en cualquier tipo de escenario virtual, como ahora os quiero enseñar, por supuesto, también. Hablando de accesibilidad aumentada que os comentaba antes, hablamos de impresión 3D. Efectivamente, cualquier pieza virtual que nosotros generamos, como bien nos ha enseñado también Zoilo, podemos recrearla, podemos devolverla al mundo real, y aquí tenéis pues algunos ejemplos de algunas piezas que hemos creado de manera tiflológica para que cualquier persona, en este caso especialmente las personas ciegas, pero no solo ellas, puedan tocar estos objetos, puedan tenerlos cerca y puedan sentir el patrimonio de una forma totalmente diferente. De hecho, el año pasado, en conjunto con Vilamuseu, el Museo de Villajoyosa en Alicante, hemos redactado un proyecto de accesibilidad universal con unos puntos clave que, por suerte, ha sido premiado por la Asociación Internacional de Diseño Universal en Japón, con ese premio internacional de accesibilidad, que no solo abarca el patrimonio, con lo cual es todavía más un orgullo para nosotros el que un proyecto patrimonial haya llegado y haya vencido en ese premio internacional de accesibilidad universal. Aquí podéis ver un par de ejemplos interesantes. El que tenéis a la derecha es un escudo que está colocado en la pared de un edificio del ayuntamiento, en el que se ve a Santa Marta. Precisamente esto es Villajoyosa también, con el que hemos hecho varios proyectos con ese museo, y lo que hicimos fue virtualizar en 3D y después replicar a tamaño real el escudo y colocarlo en la sala del museo, en la exposición permanente, para que las personas puedan ver ese escudo muy de cerca. De hecho, lo que veis a la izquierda es precisamente la sala de una exposición temporal sobre una de las fiestas más importantes que hay en la zona, que es la de moros y cristianos, que tiene como punto principal a esta santa, Santa Marta, que es la que se representa en el escudo y es la que podéis ver en la imagen de la izquierda en la parte central. Una pieza que, como aquí veis,
pues hemos hecho también una réplica a tamaño real, y esto es muy interesante y puede darnos una idea de cómo llega a ser cómo llegan a ser este tipo de réplicas tan reales. Y es que el día de la inauguración de esta exposición temporal, cuando la gente empezó a entrar en la sala, empezó a haber un poco de murmullo, y ese murmullo se tradujo en verdaderas quejas porque habíamos colocado la talla del siglo XVII de Santa Marta sin una vitrina por delante, es decir, que cualquier persona la podría tocar. Obviamente la cosa quedó en un susto nada más, obviamente, porque se trataba de una réplica, porque se trataba de esta réplica de impresión 3D que nosotros hemos hecho de una pieza que de otra forma no puede salir de la iglesia parroquial en la que está ahora mismo, y que sin embargo, pues gracias a esto, ahora mismo tiene esta réplica como estáis viendo, que se basa en una impresión 3D a través de una técnica que se conoce como FDM, que no es otra cosa que un filamento que va depositando poco a poco material hasta generar la geometría real que estáis viendo aquí, que después se hace una policromía y de hecho se pinta exactamente como se pintó el original, porque ese estofado dorado que tiene el manto verde está hecho completamente a mano a partir del modelo original, lo cual es un trabajo artesano fundamental que une necesariamente la tecnología también con la tradición, y eso es fundamental, es muy importante. También os puedo mostrar este otro ejemplo de un proyecto que hemos realizado con el Museo de Cádiz, donde teníamos una serie de piezas de 1 centímetro o menos. Se trata de entalles y camafeos tanto egipcios como griegos y romanos de la colección del museo, que nosotros hemos desarrollado en esa virtualización 3D. Lo que veis abajo a la izquierda es el modelo sin ninguna textura, para que veáis la calidad de detalle que tiene de una pieza de menos de 1 centímetro. Estamos hablando de que la fotogrametría tiene esa versatilidad de conseguir virtualizar con una calidad de detalle submilimétrica cualquier tipo de pieza, como estáis viendo, de muy pequeño tamaño, por ejemplo aquí. Y luego lo que hemos hecho ha sido aumentar, es decir, dar una accesibilidad precisamente a estas piezas fotogramétricas a través de crear una réplica con un tamaño mucho más elevado, como estáis viendo en las dos imágenes de la derecha. Es decir, la pieza original es la que tenéis en la parte de arriba de esa columna, y la parte de abajo podéis ver la réplica tal y como queda ya con el acabado final, y que nos permite no solo visualizar mucho mejor la geometría de esa pieza y ver la iconografía que tiene, sino también poder llegar a estudiar con una precisión muy alta, y que cualquier persona pueda ver también cómo se ha ido creando el surco a través de las herramientas que han creado esos surcos para generar la imagen que se puede ver luego en el entalle, lo cual es excepcional. Además, por supuesto, se han creado también réplicas tiflológicas, como veis en la imagen central. Otro caso interesante es este que tenéis aquí, es un proyecto que hemos realizado este año también con el Museo Egipcio de Barcelona, en el que ellos tienen una excavación, o participan en una excavación en Egipto, en el que se ha encontrado, de hecho fue justo durante la pandemia, pasaron allí el confinamiento, pero bueno, ellos aprovecharon a excavar porque no sabrían cuándo podrían volver. Y entonces excavaron una iglesia copta del siglo VI, espectacularmente cimentada, con sillares de un templo tolemaico del Ptolomeo I, Sóter, lo cual es maravilloso porque, claro, desde el siglo VI estaban los sillares completamente enterrados en esa cimentación, así que se han conservado de una manera excepcional, están perfectos. Lo que veis aquí no es otra cosa que el resultado de la virtualización 3D de todos esos sillares egipcios y después la impresión 3D a tamaño real. En la foto de la derecha estoy yo no por egolatría, sino simplemente para que veáis el tamaño que tienen esos sillares que están par de metros detrás de mí y que bueno, pues, son una estructura de casi 2 metros de alto que está toda hecha a través de este tipo de réplicas de impresión 3D, lo cual es fascinante. Podemos conseguir algo así porque obviamente los originales deben permanecer en Egipto, pero nosotros podemos tener estas réplicas que podéis ir a verlas si os apetece al Museo Egipcio de Barcelona. Y toda la parte de la izquierda es una recreación que hemos hecho a través de estas réplicas de lo que sería la cornisa del templo, porque por suerte muchos de esos sillares se corresponden unos con otros y podemos reconstruir buena parte de lo que sería la fachada del templo, además de que estos hallazgos han dado una sorpresa epigráfica, como es un nombre hasta ahora desconocido, un epíteto hasta ahora desconocido del faraón Ptolomeo I,
algo muy interesante de cara a la investigación. Por supuesto, todo esto al final también lo hacemos a través de la recreación virtual para hacer la composición inicial y para generar, pues, por ejemplo, en este caso, un audiovisual que nos permita explicar un poco más los restos de este templo. Pero, por supuesto, la tecnología de documentación y virtualización 3D va mucho más allá. No solo estamos generando estos modelos virtuales, sino que también podemos trabajar con ellos, podemos hacer cualquier tipo de estudio y análisis, como por ejemplo, os muestro tres casos interesantes. A la derecha veis un Olpe íbero que tenéis ese corte transversal que le hemos hecho para generar un dibujo arqueológico a través directamente de ese modelo fotogramétrico que, como hemos virtualizado tanto la parte exterior como la parte interior de la pieza, tenemos perfectamente marcado el perfil interno, toda la estructura, y hemos generado lo que de otra forma habría que hacer a mano y no sería tan exacto como lo que hemos hecho aquí. Aquí es perfecto, es la representación perfecta de esta pieza con un perfil y una tipología, como digo, del dibujo arqueológico. A la izquierda tenéis un huevo de avestruz fenicio del siglo VII a.C. que en origen estaba pintado, estaba completamente decorado con una policromía que pues hoy en día se ha perdido, al menos en el espectro visible, porque lo que hemos hecho aquí, como veis, es hacer con una luz ultravioleta reaparecer toda esa policromía que tiene el huevo, pero vamos más allá, porque no solo hemos hecho unas fotografías con luz ultravioleta, sino que realmente lo que hemos hecho ha sido una fotogrametría 3D ultravioleta, es decir, que tenemos un modelo 3D que está completo en luz ultravioleta, al que también, por supuesto, hemos añadido el espectro de luz visible para que pueda cualquier persona cambiar entre una visualización y otra de cara tanto a los investigadores como a los visitantes del museo. Además, por supuesto, hemos sacado un despliegue en plano de toda la iconografía del huevo, que también ayuda mucho a la interpretación de los investigadores. Y a la izquierda del todo tenéis una de las piezas de las que ahora hablaremos un poquito más, es la Virgen del Acueducto de Segovia, que virtualizamos y replicamos en el año 2019, y lo que estáis viendo ahí es la posibilidad que nos da la fotogrametría de comparar puntos en el tiempo de una misma pieza. Os explico. Hemos virtualizado la pieza nada más bajarla del propio monumento, del propio acueducto, y después del proceso de restauración que ha sufrido, la hemos vuelto a virtualizar. Entonces, eso que veis ahí es la comparativa entre los dos modelos. Las partes amarillas son las que no se han modificado en absoluto, y cuanto más nos vamos hacia el rojo o hacia el azul, más han variado. En el caso del azul sería: hemos retirado material. En el caso del rojo, que es lo que ha ocurrido en este caso en varios puntos, hemos añadido material a la pieza, ¿no? Y esto es realmente interesante porque lo podemos escalar hasta el nivel que nosotros queramos. Precisamente también hemos hecho la virtualización 3D completa de la estructura del acueducto, por lo cual, pasados unos años, podemos repetir ese modelo 3D y con total precisión poder ver las modificaciones que se han producido en la estructura del monumento romano. Pero no nos quedamos solo, como decía, en la virtualización, en la documentación, sino que vamos más allá, vamos a la recreación 3D. En este caso os muestro uno de los últimos proyectos que hemos realizado. Se trata de la recreación virtual de la Basílica de San Pedro del Vaticano en época constantiniana, es decir, la basílica original que se consagró en el año 326. Esta recreación la hemos hecho a través de un gran trabajo documental. Tenemos muy bien documentada cómo era esa basílica, a pesar de que en el siglo XVI es completamente eliminada, pero tenemos los datos suficientes como para poder recrearla, y es lo que hemos hecho. Pero no solo nos quedamos aquí. Imaginad que aquí podemos entrar, en esta basílica podemos entrar en realidad virtual, podemos sentir realmente lo que sería pasear por esa basílica de San Pedro en época constantiniana, y por supuesto podemos modificar las hipótesis según vayamos avanzando en el conocimiento, se vayan descubriendo nuevos datos, ojalá que sí, pues se pueden ir añadiendo, eliminando elementos de una forma muy sencilla. Por supuesto, también combinamos los dos elementos que hemos visto hasta ahora, desde la documentación de esas piezas fotogramétricas hasta la recreación. Fijaos, de izquierda a derecha lo que podéis ver son las piezas de un monumento íbero en Cataluña, conocido como Cal Posastre,
que bueno, pues hemos virtualizado esas piezas que se conservan. A partir de ahí hemos hecho una hipótesis de trabajo junto al equipo de investigación del yacimiento y de ahí hemos pasado finalmente a conseguir una recreación que incluso hemos policromado para ver cómo sería al menos la parte que conservamos de ese monumento interesantísimo íbero de Calposastre. Y, por supuesto, uno de los trabajos más interesantes que hemos hecho en el último año es la recreación 3D del Pecio Bou Ferrer, un barco romano que, si no conocéis, os animo a que vayáis a visitarlo, precisamente a Villajoyosa, a Alicante, porque está hundido a 200 metros del puerto y, por supuesto, el barco sigue en el fondo, pero el proceso de excavación, que lleva ya unos cuantos años, hace que podamos ver algunas de las piezas más interesantes precisamente en el museo. Y aquí tenéis la recreación completa infográfica de este barco romano de mediados del siglo I. También, para que entendáis que esto no es solo un dibujo 3D o una recreación 3D bonita, no es solo espectacular a nivel visual, sino que encima podemos plantear hipótesis de trabajo. Lo que veis abajo es la carga del barco, son todas las ánforas que nosotros, a partir de las medidas del equipo de arqueólogos especialistas, hemos dado al barco y bueno, vamos a llenar ese barco virtual de ánforas. A ver cuántas ánforas caben realmente en el Pecio Bou Ferrer. Bueno, pues haciendo esta recreación nos damos cuenta de que caben menos ánforas de las que en un principio se planteaba por estimación, tan solo de manera estadística y matemática, y así podemos ver que realmente este barco pues tenía una capacidad de unas 1.500 ánforas aproximadamente, que es la carga que pudo llevar en origen, o que iba a llevar en origen desde Gades hasta Roma y que nunca llegó a salir de la costa de la península ibérica. A partir de este punto también tenemos que hablar, por supuesto, de la formación, puesto que nosotros desde 3D Stoa pensamos que es fundamental que cuanta más gente mejor conozca este tipo de tecnologías, y precisamente por eso en 2018 desarrollamos este proyecto que ya, tengo que decir que esta diapositiva se ha quedado un poquito desactualizada, porque decía yo hace un año que la creé, un año y medio, que teníamos ya más de 1.500 alumnos, y ahora puedo decir con orgullo que ya tenemos más de 5.000 alumnos matriculados desde 2018 hasta este final de 2022 en nuestra plataforma de Core Formación, que han aprendido técnicas de fotogrametría, recreación 3D, como lo que acabáis de ver, impresión 3D, dibujo arqueológico, modelado, animación, realidad extendida y muchas otras que vendrán en el próximo curso académico, porque realmente si nosotros ya estamos en ese nivel alto que nos gusta dar en cuanto a la calidad de la formación, vamos a ir mucho más allá, porque precisamente estamos ahora mismo en un proceso completo de reforma del proyecto de Core Formación para dar una formación online todavía de mayor nivel y de mayor calidad. Por supuesto, trabajamos para que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento previo pueda desarrollar su trabajo en este tipo de tecnologías y, bueno, por supuesto, les llevamos, si ellos quieren, hasta un nivel avanzado en todas ellas. Porque, como decía, hay muchísimo trabajo que hacer y cuantos más profesionales formemos en este campo, mejor para todos, porque al final esto es en beneficio de todos los profesionales que amamos el patrimonio y que trabajamos diariamente con él en cuanto a la tecnología, ¿no? Entonces tenemos personas que vienen, por ejemplo, de la universidad, que están terminando la carrera y que, bueno, de un tiempo a esta parte sí que es cierto que la formación universitaria ya incluye algunas de estas materias, al menos de una forma o bien teórica o bien introductoria, para generar un poquito al menos de conocimiento básico, pero es que también trabajamos con profesionales ya consolidados, pero que quieren ampliar sus conocimientos en cuanto a arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, pero también fotógrafos, artistas de todo tipo que quieren ampliar sus conocimientos y, bueno, es un orgullo para nosotros tenerlos a todos como alumnos, incluyendo, por supuesto, no solo ya a los profesionales de la disciplina, sino también a las instituciones. Por ejemplo, este mismo año hemos formado a todos los técnicos de museos, de los museos estatales de España, que ahora pues tienen una mayor formación, al menos básica, en cuanto a estas tecnologías, puesto que realmente lo que necesitamos no es que cada uno de ellos sea un especialista, experto en todas las tecnologías, sino que las conozcan, que las sepan valorar y sobre todo que sepan distinguir un buen trabajo de uno que no lo es cuando se lo ofrezcan, cuando lo estén realizando. Entonces, bueno, todo esto creo que es fundamental, por eso que
que este tipo de proyectos se desarrollen y que podamos formar cuanta más gente mejor en este tipo de tecnologías. Y ahora terminamos con la última fase, o el último elemento, que es la divulgación. Esto especialmente ligado al proyecto Antigua Roma al Día, que es el que desde hace 10 años dirijo y digamos, trabajo de cara a la divulgación del mundo romano, que es mi especialidad como historiador y como arqueólogo, y que bueno, pues trato a través de precisamente las redes de la tecnología el poder llegar a cuanta más gente mejor, de una forma que no banalice. Yo lo relaciono con un término que es el de la vulgarización, que no vulgarice el conocimiento, es decir, no hay que tratar a la gente como idiota. Por muy difícil que sea un tema, si se explica bien, si se hace con sentido y con pasión, pues realmente se va a entender y se va a disfrutar. Eso lo demuestro con estos libros que podéis ver aquí, que he publicado en los últimos años y los que llegarán en el futuro, y por supuesto con todo el trabajo hecho en estos últimos 10 años en redes sociales, especialmente en Twitter, que no se nos caiga Twitter, por favor, que es la plaza pública más interesante que existe en este siglo XXI. Yo, si queréis mi opinión, creo que no va a pasar nada al fin y al cabo, y que mantendremos Twitter sea como sea. En fin, es un lugar muy, muy interesante para divulgar el conocimiento, y eso me ha llevado a conseguir algunas cosas que para mí hace 10 años serían insospechadas, como los viajes de Antigua Roma al Día, que ahora es también parte de 3D Stoa, una agencia de viajes arqueológicos especializados que bueno, pues permite a una serie de personas que quieren venir conmigo a disfrutar y a conocer de la Antigua Roma el poder hacerlo, porque esto es algo que surge de manera orgánica al final, y es un elemento muy interesante porque nos permite combinar la divulgación con los conceptos aprendidos en materia de tecnología, por lo que en estos viajes también integro recreaciones 3D, integro realidad virtual, realidad aumentada, impresiones 3D, en fin, todos esos elementos que nos permiten comprender de una manera más didáctica, más entretenida, el patrimonio, pero con una base de rigor histórico, por supuesto, fundamental. Entonces, estos viajes tienen un número muy reducido de personas para que sean muy personales, muy directos, muy cercanos, 6, 7 personas máximo que se vienen conmigo, normalmente unos 6, 7, 8 viajes al año de una semana a descubrir lugares tan increíbles como Roma, como Pompeya, especialmente pues de una forma diferente, que no sea el típico viaje turístico masificado que parece que es hacia lo que desgraciadamente va el turismo hoy en día, hacia esa masificación y esa pérdida de la calidad en el contenido que nos ofrecen, por ejemplo, en una visita guiada. Entonces, este tipo de viajes que integran el elemento tecnológico también, pero que se basan en el rigor científico, el rigor histórico, de una forma interesante, creo que es importante y creo que es fundamental fomentarlo. Y por supuesto la tecnología también me permite compartir todo este conocimiento a través de las redes sociales, en concreto a través del canal de YouTube de Antigua Roma al Día, en el que pues desde hace unos meses, porque hasta entonces sí había por supuesto subido vídeos de vez en cuando, pero creo que ese salto que he dado hace unos meses ha sido importante en ir compartiendo todo ese conocimiento a las personas que también pues a lo mejor no pueden venir conmigo en persona, pues por lo menos que puedan hacerlo virtualmente a través de estos vídeos. Tengo que decir que hace tan solo un mes, pues 500.000 de personas me han visto caminando solo completamente por las calles de Pompeya y mostrando ese patrimonio, con lo cual creo que realmente este tipo de contenido interesa, y esa divulgación tecnológica también es fundamental para el patrimonio. Por supuesto, también este tipo de divulgación me ha llevado a conocer gente maravillosa, como mis compañeros del Condensador de Flujo en la 2 de Televisión Española, que de hecho a partir de, no os puedo dar una fecha, pero en los próximos meses, seguramente enero, febrero, lo volveréis a tener los jueves por la noche en la 2 para hablar un poquito más de historia de una forma interesante, entretenida, y sobre todo para que la gente que quizá de otra forma no se interesaría por la historia pueda adentrarse en ella y realmente podamos formar especialmente a las nuevas generaciones en este tipo de conocimiento y en el gusto y en el amor por el patrimonio y por la historia. Creo que un programa como este es fundamental para ese nivel inicial de conocimientos. Así que hay que dar las gracias también a la televisión pública de este país por pensar en un proyecto como este y no
ir siempre a las mismas temáticas o incluso a documentales que pueden caer en estereotipos o en bulos que también, por desgracia, abundan, y que bueno, pues es un programa con un formato muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, y creo que los números y las audiencias que ha tenido en las 2 primeras temporadas demuestran que esto interesa realmente. Y precisamente todo este mundo me ha llevado también a lugares que no imaginaría jamás, ni en mis mejores sueños, que yo pisaría en algún momento, ¿no? Como por ejemplo estar a 29 metros de profundidad entre los restos de un barco romano, como estáis viendo ahí, con ánforas y ánforas unas sobre otras perfectamente conservadas y con toda la estructura de madera del barco todavía conservada. De hecho, yo era una persona que tenía mucho miedo al mar, y solo por trabajar en este proyecto, que es el del Pecio Bou Ferrer, y por mucha insistencia del equipo de buceadores profesionales, pues acabé sacando ese título de buceo, y nunca me arrepentiré de lo que he podido ver trabajando ahí en el proyecto del Pecio Bou Ferrer, o como por ejemplo esa foto que veis ahí a la derecha, una experiencia para mí increíble, que es caminar por encima del acueducto de Segovia. Mientras precisamente lo estábamos documentando en 3D y lo estábamos virtualizando, había que tomar esas fotografías desde la parte superior, y el dron, bueno, no está mal, pero uno nunca va a tomar mejores fotografías que estando precisamente in situ y estando encima de esa estructura, que es, ya digo, una experiencia increíble, especialmente a mí, que soy segoviano, que os voy a contar que uno nunca es profeta en su tierra, y para una vez que lo es, pues hay que aprovechar. Y precisamente, hablando de este tipo de proyectos y del proyecto del acueducto, os quiero comentar un poquito más sobre algunos proyectos integrales. Especialmente me quiero basar en uno que hicimos y realizamos precisamente en Segovia, como es el del proyecto que tiene que ver con las estatuas del acueducto, con esa Virgen que podéis ver ahí, pero también con la estatua de San Sebastián, que hoy en día ya no se encuentra en el acueducto, sino en el Museo de Segovia. Os puedo enseñar algunos proyectos más, como la documentación 3D también del Alcázar de la misma ciudad de Segovia, o ese capitel que tenéis ahí del monasterio de Fitero, que es una procesión del emperador Carlos V, que es muy, muy interesante, pero la pieza la verdad es que está bastante alta, y la realización precisamente de una virtualización y una réplica a tamaño real para el propio monasterio, y creo que es todo un acierto para llegar a permitir que la gente en materia de accesibilidad pueda entender mejor ese capitel y lo que representa, ya digo, tanto desde el elemento de la accesibilidad universal para personas discapacitadas, como para cualquier persona que realmente es difícil ver toda la estructura del capitel tan interesante e historiado que tiene ese monasterio. Así que precisamente os quiero, para terminar ya, comentar un poquito más al respecto de este proyecto de la conservación de la Virgen del Acueducto, y terminaré proyectándoos un pequeño corto documental que ha surgido a partir de este proyecto y que tiene una duración de 5 minutos, que creo que os va a gustar como colofón a esta pequeña ponencia en cuanto a la tecnología y el patrimonio. Bien, lo que hicimos fue en el año 2019 fue virtualizar esa Virgen del acueducto de Segovia ante el grado de conservación que peligraba ya en ese momento, 500 años después de haber sido colocada en la propia hornacina del acueducto. Era un momento importante, había que hacer este trabajo para evitar males mayores, y lo primero que hicimos, por supuesto, fue colocar un gran andamiaje en el pilar central del acueducto, en la plaza del Azoguejo, que podéis ver precisamente aquí en esta imagen más general, y antes de tocar la Virgen, antes de moverla, y esto es muy importante, se documentó en 3D también in situ, porque pensad que es la primera vez en 500 años que vamos a mover esta pieza, la primera vez en 500 años que se va a retirar esta pieza del lugar que ha ocupado desde ese momento. Entonces era fundamental generar esa documentación, y una vez bajada ya le hicimos una réplica de impresión 3D a partir de la virtualización 3D que hicimos de toda la pieza en todo su conjunto. Aquí podéis verme junto a la pieza original también, para que veáis la escala. Tiene 1,86 m de alto la Virgen del Acueducto, a pesar de que a 25 metros de altura pues parece un poquito más pequeña. Es muy interesante este tema también, el hecho de haber compartido en redes el proyecto en tiempo real mientras se estaba realizando, permitió que acalláramos ciertas críticas infundadas que se estaban haciendo al proyecto. Os cuento. Ciertos sectores, especialmente allí en Segovia,
digamos que recriminaba al ayuntamiento haber realizado un proyecto tan amplio y con ese despliegue, con esos andamiajes, para bajar lo que ellos pensaban que era una pieza pequeñita, que con una grúa estaba claro que se podía bajar sin ningún problema. En el momento en el que yo subí al andamio y en tiempo real, en un vídeo en directo a través de Antigua Roma al Día, compartí la primera imagen cercana de la Virgen en 500 años, pues realmente todo el mundo se dio cuenta de que es una pieza gigantesca que pesa casi 1 tonelada y que habría sido una locura y un disparate bajarla sin colocar todo ese andamiaje alrededor. Con lo cual, pensad que la tecnología y en este caso la difusión a través de redes sociales en tiempo real de un proyecto, es decir, la socialización del patrimonio, es también importantísimo. Precisamente creo que se está viendo que los proyectos, en este caso patrimoniales, arqueológicos, que deciden difundir sus hallazgos mientras los van haciendo y no guardárselos hasta el futuro como si aquello fuera un tesoro que solo ellos pueden apreciar, creo que se puede ver perfectamente quiénes son los que al final triunfan de cara a la sociedad y hacen que nuestro patrimonio sea más conocido y sea más interesante para todo el mundo. Por supuesto, como os decía antes, también documentamos en 3D toda la estructura del acueducto, tanto con escáner como con fotogrametría, tanto terrestre como aérea, como desde una grúa, como con dron, en fin, un despliegue bastante importante para una estructura muy importante de nuestro patrimonio romano. Al final lo que conseguimos es precisamente el modelo 3D de toda la estructura del acueducto completo, de sus más de 800 metros aéreos, de los que aquí podéis ver una pequeña parte, la parte central de la Plaza del Azoguejo, un modelo 3D con miles de millones de polígonos, con un peso bastante importante. Estamos hablando de 5 terabytes de datos en bruto para luego generar este modelo 3D gracias al software de virtualización 3D fotogramétrica, y que a partir de ahí generó un proyecto de recreación muy interesante. Y es que lo que hemos hecho ha sido ver la plaza del Azoguejo con ese acueducto en el momento en el que se colocó la Virgen, en el año 1520. En ese momento del siglo XVI, allí no había ninguna plaza, había una calle estrecha que, por supuesto, con el paso de los siglos se ha ido agrandando hasta convertirse en lo que es hoy esa plaza, y lo que hemos hecho ha sido documentar todo lo que allí había, especialmente la iglesia de Santa Columba. Es una iglesia que desapareció en los años 30 porque ya estaba ruinosa y se decidió que se demolería por acuerdo del ayuntamiento. Entonces, lo que tenemos de esa iglesia es simplemente pues, estos grabados, algunos dibujos, pinturas, y a partir de ahí lo que hicimos fue recrear la estructura, pero en un momento anterior, es decir, todavía estábamos con la iglesia románica sin algunos añadidos posteriores, y eso gracias también a la documentación de la época pues lo pudimos hacer creando esta iglesia que estáis viendo aquí, que es lo más cercano que tenemos a lo que sería esa iglesia de Santa Columba. Hasta tal punto llega el detalle de nuestra documentación y de lo que normalmente hacemos en nuestros proyectos, que es en Segovia hay una tendencia en toda la historia a través del medievo y la Edad Moderna, que es la de usar la teja vuelta, que se hace por 2 razones. La primera es para que la nieve que abunda en Segovia pueda deslizar más fácilmente, y la segunda es un motivo mucho más prosaico, que es para ahorrar dinero, porque así te ahorras la teja que cubre entre las 2 tejas vueltas, y todo se aísla por debajo con un poco de barro y queda perfectamente aislado. Lo cual es interesante y, por supuesto, como os estaba diciendo, ahí tenéis la recreación en la parte de la derecha de esas tejas vueltas que pusimos en la iglesia de Santa Columba. El ejemplo de la izquierda es del claustro de la catedral gótica de Segovia. Al final lo que generamos es esta estructura virtual que veis aquí, con el acueducto como protagonista y con una serie de estructuras que hemos conseguido recrear a partir de la arquitectura tradicional segoviana de la época, a partir de toda esa documentación. Y, por supuesto, la protagonista es la Virgen. A la derecha del todo veis el estado actual en el que la hemos documentado, y si vamos yendo hacia la izquierda nos retrotraemos en el tiempo, recreando no solo las partes perdidas. Podéis ver especialmente el angelote que lleva en la parte inferior derecha, que ahora mismo está completamente perdido, pero que hemos podido recrear, sino que también hemos recreado, por supuesto, la policromía, que conservaba en gran medida la Virgen todavía en la parte trasera, que no estaba tan expuesta a los elementos, y bueno, a través de también, por supuesto, paralelos de la época, hemos conseguido recrear esta pieza fantástica creada en 1520 para la hornacina del acueducto. Un elemento muy interesante también es que, si os fijáis en la cartela que llevan estos 2 angelotes, no se podía leer
de ninguna forma, no se había conseguido leer nunca, hasta que a través de la fotogrametría conseguimos, reforzando esos relieves, sacar lo que sería esa invocación mariana o Mater Dei Memento Mei, o Madre de Dios, acuérdate de mí. También, por supuesto, en la hornacina contraria tenemos al pobre San Sebastián, una talla de madera que no estaba pensada para ir al acueducto y aguantar 500 años. Imaginaos 500 años a la intemperie en una ciudad con tanto calor en verano y con tanto frío en invierno, que yo no sé cómo aguantó ese pobre San Sebastián, al que hemos tenido que hacer un proceso mucho más agresivo de recreación por lo obvio, ¿no? Porque estaba bastante destrozado. Esta es la recreación que hemos hecho, y aquí está la comparativa entre lo que es el San Sebastián que conservamos hoy en día en el Museo de Segovia desde los años 70, cuando se retiró por motivos de conservación, y la idea de un San Sebastián tardogótico, que es el que hemos querido imaginar a partir de los restos que tenemos y a partir de la documentación. De hecho, lo que veis a la izquierda no es todo real, solo hasta las rodillas es real, es decir, todo ese tronco trasero y la pierna izquierda también se han perdido, aunque sabemos que en el año 72 estaban ahí. Lo que pasa a veces, por desgracia, desde el año 72 hasta hoy, pues esta parte de la escultura, de la talla de madera, está en paradero desconocido, probablemente no exista en la actualidad. Por supuesto, también hemos hecho una recreación de personajes que vais a ver en este corto documental, de personajes que cuadran un poco con lo que tenemos en la documentación de la época. Hemos generado todos estos personajes que estáis viendo aquí en lo que sería un mercado, el azoguejo, que viene de zoco, de zoquejo, que es el zoco pequeño. Y aquí veis a mi compañero Pablo con un traje de captura de movimiento, que es realmente el que ha dado vida a todos esos personajes que vais a ver aparecer en la recreación animada. Hemos hecho toda esta recreación del momento en el que la Virgen es elevada hacia el propio acueducto, y hemos generado una página web inmersiva, un modelo de página web inmersiva que hemos desarrollado gracias a este proyecto y que hemos aplicado ya en otros más y que ahora os mostraré muy brevemente. Por supuesto, todo esto también lo podéis ver en el Centro de Interpretación del Acueducto de Segovia, que en estos momentos está en la Real Casa de Moneda, en el Real Ingenio. Y allí tenéis tanto la pieza original, la Virgen original, como esta web inmersiva y el documental para poder visualizarlo. Así que me gustaría que viéramos para terminar este pequeño corto documental, y no sin antes mostraros al equipo de 3D Stoa que hacen posible todo esto que estáis viendo aquí, mis compañeros Pablo y Miguel y todos nuestros colaboradores, todos nuestros empleados que trabajan día a día muy duro para que la tecnología nos permita seguir abriendo ventanas al pasado. Así que, si os parece, vamos a volver aquí a la web para hacer esa pequeña experiencia de visualización que, por cierto, por supuesto, podéis hacer cada uno de vosotros en cualquier momento, porque podéis entrar en la web azoguejo1520.com, en donde vais a poder disfrutar de esta misma experiencia que yo os voy a mostrar ahora mismo. Vamos a dejar que termine de cargar para que veáis el concepto de exposición inmersiva, 500 años a sus pies, en el que vamos simplemente a acercarnos de una manera muy sencilla. Por supuesto, también la web disponible en inglés y en lenguaje fácil. Es muy importante integrar al menos al 10% de la población que sin una web de lectura fácil no podría disfrutar de este contenido, con lo cual eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Y aquí vamos a poder ir bajando simplemente para ver el contexto histórico, para ver lo que sucedió en ese año 1520, y no solo eso, sino que también podemos integrarnos directamente en esta imagen que veis aquí, que es la recreación que hemos hecho de ese espacio en el que el acueducto es fotogramétrico, es el acueducto real. Todo lo demás es una recreación, porque nada de esto se conserva. El mercado que estáis viendo aquí es una recreación fiel de lo que sería un mercado de la época, y gracias a la documentación que tenemos en el Archivo Histórico Municipal podemos saber qué puestos había en ese mercado, con lo cual lo que hemos recreado han sido las materias que sabemos a ciencia cierta que en el siglo XVI se vendían en este mercado del azoguejo. Por ejemplo, tenemos una serie de puntos de información como este,
que nos muestran un poquito más de contenido si queremos descubrirlo. Y no solo eso, sino que también podemos desplazarnos. Simplemente estoy haciendo scroll hacia abajo con la ruedecita del ratón y podemos ir de un punto a otro de la recreación, viendo más puntos de interés. Esto es muy interesante y podemos ver incluso detalles que pueden pasar inadvertidos, como pueden ser las últimas letras de bronce romanas de la inscripción monumental del acueducto, que aprovecharon para retirarlas en ese momento, y que pues tenemos esos pequeños detalles por aquí, como estos personajes que están retirándolos ahora. Aquí tenemos precisamente la Virgen y San Sebastián, y si vamos avanzando pues vamos viendo diferentes vistas que nos pueden ir descubriendo todos estos puntos de información tan interesante al respecto de lo que ocurrió allí en 1520 y de lo que es el acueducto y la zona en el siglo XVI. Aquí ya vemos el punto final, y si seguimos bajando tenemos la posibilidad directamente de visualizar las figuras de la Virgen y de San Sebastián. En realidad, aquí está, en realidad aumentada, ahora os mostraré, y también en 3D, como estáis viendo aquí, yo puedo visualizarlas exactamente como yo quiera. Por ejemplo, si quiero verlas alrededor del año 1700, las puedo ver en 2019, cuando ya no tenía esa policromía. Por ejemplo, esta es la Virgen como estaba justo en el momento de que la bajáramos. Fijaos cómo conserva esa policromía, especialmente en algunas zonas de la parte trasera. O San Sebastián, como veis aquí, que el pobre ha sufrido bastante más, y aquí le tenéis en esta imagen de 2019, que esto es lo que quedaba, es lo que queda hoy en día en el Museo de Segovia. La parte trasera está un poquito mejor conservada, lo demás está hecho un desastre, el pobre. Os decía que también se puede visualizar en realidad aumentada. Si escaneáis estos códigos QR vais a poder traer directamente donde estéis la Virgen y a San Sebastián a tamaño natural, lo cual es espectacular. Finalmente, hablamos de la propia conservación a través de la historia de este patrimonio, del proceso de restauración, de recreación 3D, de documentación virtual y finalmente de creación de la réplica, que si vais a Segovia ahora podréis ver encima del acueducto esa réplica creada a partir de la documentación 3D y de la impresión 3D, como es esta pieza que estáis viendo aquí. Y ahora termino simplemente viendo ese pequeño vídeo y ya con esto concluimos. 5 minutitos, os lo voy a mostrar directamente en YouTube para ponerlo en pantalla completa. Y esperemos que el sonido también del ordenador esté preparado, que me da que sí. Así que en un momento lo vemos. Vamos a ver. Damos un segundo para que cargue la web. Ahora. Venga. Vamos allá. Creo que el sonido no está funcionando. Vamos a darle un momento a la técnica. Ahora sí. Perfecto, gracias. Padre, ¿de verdad habla? Vale. Un segundo. A ver ahora. Padre, ¿de verdad? De hecho, un poquito menos. A ver ahora. Padre, ¿de verdad hablan a subir ahí arriba? Un poco distorsionado, pero... El acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería romana más impresionantes de Hispania. Padre, ¿de verdad la van a subir ahí arriba? ¿Tan alto se puede? Construido hace casi 2000 años, ha sido siempre fuente de vida para la ciudad. Pero su historia va mucho más allá que la de sus constructores. Por estos mismos días, el 21 de marzo de 1520, un devoto ciudadano nuestro, nombrado Antonio de la Jardina, ensayador de la Casa de la Moneda, puso a su costa la imagen de Nuestra Señora en el nicho de la puente que mira al mediodía
y la de San Sebastián, en el que mira al norte. Pero padre, la puente siempre ha estado ahí. ¿Quién la construyó? La Puente Seca era como se conocía al acueducto en aquella época, tal vez por no pasar agua bajo sus arcos. Según los eruditos del momento, había sido construida no por los romanos, sino por Hércules, fundador mítico de la ciudad. Aún así, la tradición popular tenía otras ideas. Su agua daba vida a Segovia. Para asegurarse de que siguiera siendo así, el acueducto debía recibir sacra protección. La que hoy conocemos como Plaza del Azoguejo era en aquel momento una calle angosta y bulliciosa. Su mercado era un enclave fundamental. ¿Qué mejor lugar que aquel para demostrar devoción popular? Ahora, gracias a una investigación basada en la documentación existente, podemos ver por primera vez en 500 años los colores de las estatuas volviendo a resurgir virtualmente, tal y como los vieron en aquel momento. Las nuevas estatuas estaban destinadas a proteger el acueducto y con él a la ciudad y a todos los segovianos desde las alturas. Pero los siglos pasaron y aunque la devoción se mantuvo, el tiempo implacable hizo mella en las estatuas. Los gélidos inviernos y los calurosos veranos provocaron que ambas comenzaran su inexorable proceso de deterioro. La imagen de piedra de la Virgen perdió casi todo su color, lavado año tras año por la lluvia. San Sebastián, por su parte, vio pasar los días ennegrecido, mutilado e incluso incendiado por el impacto de los fuegos artificiales de las fiestas populares. Pronto, los propios segovianos se olvidarían de él y empezarían a ver en su lugar la figura del diablo, verdadero constructor del acueducto, según la conocida tradición popular. Pero la historia siempre nos alcanza y nos hace protagonistas de ella. Gracias a la tecnología, tenemos una nueva ocasión de proteger el acueducto y sus estatuas. En 2019 se restauró la imagen de la Virgen y se sustituyó en lo más alto del acueducto por una réplica creada a partir de la virtualización e impresión 3D del más alto detalle. También se generó la documentación 3D de la maltrecha talla de madera de San Sebastián, preservada en el Museo de Segovia desde los años 70. Los secretos que guardan los escritos en los archivos y las imágenes que otros dejaron del pasado hacen que podamos imaginar cómo sería la Segovia de comienzos del siglo XVI. La tecnología, la investigación y un punto de imaginación nos permiten abrir una ventana a aquel 21 de marzo de 1520. ¿De verdad la van a subir ahí arriba? ¿Tan alto se puede? ¿Cómo van a llegar tan alto? Pero padre, la puente siempre ha estado ahí. ¡Que viva nuestro Señor de San Sebastián! La estatua de la Virgen y del Santo protegerán el acueducto Desde las alturas. y dentro de 500 años cuidarán de la Virgen. Bueno, pues este es el resultado de este proyecto con este documental. Espero que os haya gustado este
este final en el que hemos integrado todas las tecnologías que de las que hemos hablado en este rato. Y, por supuesto, muchísimas gracias por atenderme y si tenéis cualquier pregunta, pues es el momento. Muchísimas gracias. Estupendo. Aquí debajo tenemos 4, no te preocupes, sí. Está justo debajo de la mesa, no sé. O sea que supongo que... Sí. Pon un poquito más para aquí, si puedes, porque está justo la pata. Yo lo pondría en el suelo, José, y además por aquí. Si queréis os ponemos una mini... Esa de ahí, bueno, esa es menos sólida. Mejor al suelo.